Teresita nace en Santa Clara. Sus padres eran de origen español. Su abuela tuvo una relación con un torero. El torero no reconoció a la mamá de Teresita y la abuela, en un momento dado, estamos hablando de una aldea española hace un montón de años atrás, emigró para México. En México se casó con un señor con adinerado, con determinadas posibilidades, y allí crió a su hija. Ese hombre quiso venir después para Cuba, y en Cuba la mamá de Teresita, que ya era una concertista, una pianista y una profesora muy reconocida, se establecieron en Santa Clara. Allí es donde la mamá de Teresita y el papá, que es también de Valencia, valenciano, se conocen, se casan, se van a vivir a México. En México nacen 3 de los hermanos de Teresita, regresan a Cuba, van para Majagua, en Camagüey. Allí nació el último de los varones, y cuando ya se establecen en Santa Clara, siempre en el barrio del Carmen, allí nació Teresita. En total, ¿cuántos hermanos fueron? 4 varones y una hembra. Y anterior a ella, solo la madre había tenido que ver con el arte, con la música en este caso. La familia de la madre, el bisabuelo tocaba algún instrumento, cantaban, y toda la familia de Teresita, todos sus hermanos, de algún modo fueron artistas, músicos. El hermano mayor fundó el Lírico de Holguín. Manolo, que fue el tercero, si no me equivoco, un pintor reconocido que murió no hace mucho tiempo en Varadero. Conocí a Teresita Fernández cuando yo era muy joven, tendría unos 14 o 15 años, porque ella era de Santa Clara, igual que yo. Y los dos fuimos alumnos de una profesora de música, Cristina Jiménez Ríos. Teresita fue alumna de piano de ella, y yo era alumno de música porque ella era profesora de la secundaria básica. Ya Teresita en esa época tenía un programa de televisión que ella actuaba con muñecos, con títeres. No la conocía a ella como artista, pero sabía quién era Teresita Fernández como persona, porque mi madre, que era maestra, fue alumna de Amparo García, madre de Teresita, profesora de música también. Era la única hembra de 4 hermanos. Pepe, que era director de orquesta y compositor. Pepe Fernández fue director de la Orquesta Sinfónica de Santiago de Cuba, porque él se casó y se mudó para Santiago de Cuba. Enrique, que era un hombre que tenía una voz de tenor maravillosa, pero nunca se dedicó al canto. Y Manolo Fernández, que era pintor. O sea, toda la familia tenía una veta artística. Amiguitos, vamos todos a cantar, porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz. Feliz. ¿Y a partir de qué momento es que Teresita comienza a dar esas primeras señales de su gusto por la música? Bueno, según ella misma decía antes de hablar y saber leer ni escribir, cuando su mamá tocaba el vals triste de Lecuona empezaba a llorar, que ella no sabe qué le provocaba aquel llanto. Y sí empezó desde muy pequeña a cantar. Su mamá la enseñó, dice que la obligaba porque de una rectitud, de una muy recta, muy exigente era su mamá. Eso tengo entendido, que la madre quería que ella estudiara piano, pero ella después decidió tocar la guitarra. Bueno, porque la madre era una gran pianista. La madre, cuando vino a Cuba, se presentó. La madre empezó a estudiar piano en México, pero cuando llegó a Cuba se presentó a exámenes con Julián Orbón, nada menos y nada más, que dicen que era extremadamente exigente. Y cuando aquella mujer empezó a tocarle, Orbón le dijo, pare ya, y le dio el título. Entonces ella tenía una academia de música en su casa en Santa Clara que era muy conocida. Y quería que Teresita, por supuesto, tocara el piano, que Teresita se preparara para una vida de ama de casa, de concertista, de ese tipo de cosas. Y Tere no tenía nada que ver con ese mundo realmente, ¿no? Ella sacó el espíritu de su papá, que era un poeta natural, es decir, era un gran poeta de la vida, y Tere tuvo esa gran influencia musical de su madre, pero también ese comportamiento, esa visión de la vida de su papá. El río le pidió al viento que lo ayudara en su querer. El viento pidió mi anillo para casarme con él. Pero además, Teresita sintió una gran inclinación por el magisterio. Teresita estudió, a ella le gustaba ser maestra. Ella decía que de niña ella tenía 3 juegos preferidos: ser artista, cocinar
y dar clase. Dice, y esos 3 jueguitos me persiguieron toda la vida. Ella se graduó como maestra normalista en Santa Clara, pero de alguna manera todos sus conciertos y todas sus canciones son magisterio puro. Ella se autotitulaba una maestra que canta. ¿Y en qué momento es que ella se separa completamente del magisterio? Cuando ella viene para acá, para La Habana, que vino para la casa de las hermanas Martí, ya vino con su guitarra. Se hizo un agasajo en Santa Clara, en la casa de Teresita, donde fueron invitadas las hermanas Martí. Ahí conocí yo a las hermanas Martí también, que fueron expresamente a esa reunión, porque ya Teresita vivía en casa de las hermanas Martí. Cuando vino para La Habana, las Martí la acogieron y ahí estuvo viviendo durante muchísimos años. Desde sus inicios compuso para los niños. Desde sus inicios compuso para niños y para adultos. Lo que pasa es que la obra para niños fue tan, digamos, tan grandiosa, tan descomunal, que un poco quedó en el olvido. Una obra extraordinaria para adultos también. La gente conoce a Teresita por sus canciones infantiles, pero no solamente canciones infantiles. Ella tenía canciones románticas, amorosas, bellísimas, que no se conocen. Me acuerdo que Luisa María Güell cantaba una que se llama Cuando el Sol, pero tiene otras canciones muy patrióticas, como que ya no se cantan ni se conocen, que las cantaba las Martí, como El Viejo Mambí. Tenía también una que se llama Cubano, mira tus palmas. Hay una que se llama No puede haber soledad, que es bellísima canción. Cuando el sol ilumina la tarde y Dios me recuerda que soy solo un ave sin rumbo que ha perdido un amor. Otros títulos de otras canciones. Por ejemplo, Tintín la lluvia, que a ella le fascinaba. Siempre me decía que a ella le hubiera gustado hacer Tintín la lluvia con un acompañamiento orquestal. Pitucia Eusebio, Vicaria la lechucita, Lo feo, la versión que hizo de Dame la mano y danzaremos. Esas son también casi himnos de Teresita y de las más cantadas, de las más conocidas. La lluvia cayó, ella juega conmigo y con ella yo, la lluvia cayó. Pero ya después, nada más, hasta un disco que se hizo años atrás, como un homenaje a Tere, recordando un primer concierto que hubo que se llamó Teresita Fernández y nosotros, y entonces esta se llama Teresita Fernández en nosotros, y que esta sí es de canciones para adultos, y que desgraciadamente tampoco tuvo una promoción que permitiera divulgar estas canciones y que las personas conocieran esa obra inmensa para adultos de Teresita Fernández. Bola la conoce y lógicamente la admira, y Bola la invita a trabajar en Monseñor con él. ¿Te imaginas que tiene que haber encontrado en Teresita una calidad extraordinaria? Porque Bola era exigente y estuvo en Monseñor durante varios años al lado de Bola. Pasó, me acuerdo, a trabajar en El Cóctel, un bar que todavía existe allí en la esquina de 23. ¿En qué momento se produjo ese primer contacto suyo directo, personal, con Teresita? Bueno, realmente fue tras el fallecimiento de mi hermana Daelba Pérez, que estaba escribiendo sus memorias. Entonces, a partir de ahí hubo un acercamiento personal mucho mayor. Ella me visitó muchas veces en mi casa en Santo Suárez, cuando yo vivía en Santo Suárez, y yo la visité en su casa porque después ella tuvo una casita en la calle Clavel, donde ella tenía como una pequeña finquita, como digo yo, donde ella tenía sus animales, porque ella amaba a los animales. Era una casita que era de una monja, porque ella era muy religiosa. Incluso Teresita se casó en Santa Clara con un muchacho que era de aquí de La Habana, pero se fue a casar al Carmen, al Iglesia del Carmen, porque ella pertenecía a la cofradía de la Iglesia del Carmen. La casita de las monjas, esa que le facilitó, era una extensión de Santo Venia, y Teresita se sentía muy feliz ahí. Ella decía, este es mi paraíso. La casita era una casita de madera, no pienses tú que era una cosa del otro mundo, pero ella se sentía muy feliz. Teresita era una persona muy sencilla, muy amante de la naturaleza. Yo le puse vinagrito por estar feo y flaquito, pero tanto lo cuidé. ¿Cómo era Teresita Fernández, el ser humano, la mujer? Para mí, Teresita es una de las personas, de los seres humanos más inteligentes, más sagaces que yo he conocido, con un sentido del humor extraordinario, una locuacidad increíble, pero además una mujer que vivió como pensó. Ella decía que era nómada y libre, con conocimientos grandes.
tanto en la música como en la literatura, pero de una humildad tremenda, que nunca tuvo nada suyo, nada, pero era una mujer que atrapaba cuando hablaba y era poeta. Teresita escribía poesía y una capacidad para dar y para entregar como yo no he visto otra igual. Algo que yo creo que era un gran ser humano. La gente dice que es un gran ser humano después que la gente se muere, pero no es el caso. Teresita siempre fue una persona de mucha sensibilidad. Ella hablaba mucho de la caridad cristiana y ella pues quería mucho a la humanidad, quería mucho a los niños y ayudaba mucho a muchas personas pobres, desvalidas, a través de la iglesia, a través de Santovenia. Ella iba a Santovenia a hacer recitales para entretener a las personas que ya estaban asiladas allí en ese lugar. ¿Conoce qué era lo que más disfrutaba ella hacer en su tiempo libre? Bueno, leía mucho y cocinaba, también le gustaba cocinar, pero sobre todo Teresita era una persona que disfrutaba cada elemento de la naturaleza. Si llovía, salvo los truenos, que le tenía pánico a los truenos. ¿Qué piensa usted que nunca se hubiera permitido ella como artista, como creadora? No ser auténtica, no ser Teresita Fernández, no decir lo que pensaba y no cantar lo que sintiera. No quiero que estés triste, si tu alegría la tengo yo. Olga Lidia, ¿cuál piensa usted que haya sido el mayor reto que tuvo que enfrentar Teresita en su carrera? Yo imagino que haya sido sobreponerse a todos los estigmas. Ella con mucho orgullo decía que a pesar de todo, ella fue seleccionada entre las 50 mujeres más relevantes de los años 80 en este país. Donde llegó, todo lo que fundó quedó para la historia de la cultura cubana, porque la peña del Parque Lenin fue una peña a que fue visitada hasta por grandes personalidades de la cultura internacional. Dejó su huella, una huella importante, una huella grande. Dame la mano y cantaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más, se llama rosa y yo es... ¿Cómo usted definiría a Teresita Fernández? Como una mujer extraordinaria, muy inteligente y una cubana raigal. Yo creo que fue un gran ser humano y sobre todo una gran amiga. Era amiga de sus amigos. Y sus amigos por eso la recordamos con tanto cariño y con esta devoción que le profesamos.